La Sociedad Mexicana de Oncología tiene 70 años trabajando en fomentar el conocimiento, la investigación en los profesionales de la oncología. De eso vamos a hablar hoy en Mundo Salud. Hola a todos y muchas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y estoy muy contenta porque vamos a dedicar un par de programas a hablar de la Sociedad Mexicana de Oncología, de sus 70 años y del reciente Congreso de Oncología que celebraron en el mes de octubre en la ciudad de Monterrey. Y para platicar de eso, me encanta darle la bienvenida al doctor Héctor Martínez Said, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. Doctor. Muchas gracias, Juana. Bienvenido. Y también está con nosotros el doctor Francisco Corona, coordinador del Comité de Cáncer Torácico de la Sociedad Mexicana de Oncología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Déjenme contarles un poco más de los dos profesionales que tenemos hoy en el estudio. El doctor Héctor Martínez Said, que ya nos acompañó en otra oportunidad para hablar de cáncer de la piel, porque es una de tus expertise, es cirujano oncólogo, estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, bajo el programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en el tratamiento de melanoma, de sarcomas de tejidos blandos, de cáncer de mama, de técnicas de mapeo linfático, de cáncer gastrointestinal avanzado y de técnicas de tratamiento regional de cáncer, como la perfusión aislada y la quimioterapia. Fue presidente del Comité de Ética del Instituto Nacional de Cancerología y presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Oncológica. Así que, y además, bueno, decía al comienzo, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología en este periodo, y entonces fuiste el gran coordinador del 39 Congreso de la Sociedad. 39 Congreso. Y dándote un poquito más de panorama, pues tomamos la presidencia de la Sociedad en el inicio del año 2020 y preparábamos el 38º Congreso, cuando viene la pandemia, ¿no? Entonces, pues todo se viene para abajo, se cierran todas las oficinas, se cierra todo el mundo, ¿no? Ante esta incertidumbre un poco de qué era lo que iba a pasar. Ahorita ya lo vemos tal vez con mucho conocimiento, pero si nos remontamos a febrero, marzo del año 2020, pues teníamos mucho miedo. Y aún así teníamos programado el evento para finales de octubre del año 2020 y con toda esa coyuntura que existía con la pandemia, crisis económica, crisis de salud, teníamos que tomar decisiones de si un evento académico de educación médica continua debería de llevarse a cabo. Estamos hablando del 2020. Y pues lo sondeamos con todos los asociados. Punto de aparte, tenemos casi 2,000 asociados. Entonces, pues todos fueron muy proactivos a decir sí tenemos que hacerlo. Y en ese momento, cuando todas las reuniones médicas se hacían de forma virtual, grabada, ¿no? Pues prácticamente en Zoom, en una oficina, pues grababas todos los Zoom y juntaban, y eso era un congreso. Nosotros decidimos hacer algo que se llamaba el Congreso Nacional de Oncología híbrido virtual. ¿Y por qué híbrido virtual? Porque todos los profesores nos condensamos en un centro de transmisiones, lo cual le daba mucha naturalidad y mucha parte en vivo, digamos, aunque no había asistentes, pero podíamos recibir teníamos esa retroactividad en el momento. Entonces lo hacíamos en vivo ese congreso. Y con ese congreso nos planteábamos, pues para el 2021 ya hacer un congreso normal. Pero la pandemia nos dijo que no, la pandemia nos decía que seguía todo esto, las restricciones, los semáforos, no sabíamos, venía la tercera ola, no estamos julio, agosto, y teníamos que ya hacer la planeación para octubre de este año, llevar a cabo el 39º Congreso. Y lo que hicimos fue hacer lo mismo, pero de ahora, en lugar de hacerlo híbrido virtual, lo hicimos híbrido presencial. Y es decir, habíamos ya hecho encuestas en nuestros asociados sobre su estado de vacunación, su estado de si habían estado o no enfermos ya con COVID, y todo eso nos permitió presuponer que el 98% de nuestros asociados estaban vacunados, que podíamos hacer un evento con todas las medidas de seguridad y coordinarlo de forma segura para no exponer a nuestros asociados ni a nadie más.
e hicimos este congreso. La gran sorpresa es que tuvimos 2.600 asistentes. De estos, 900 fueron de forma presencial. Estuvimos en Monterrey, en Sintermex, un muy buen recinto, un recinto enorme que nos garantizaba el hecho de que teníamos 500, 600 asistentes en una sala, pues ni se notaban porque eran salas que estaban destinadas para 3,000. Entonces la sana distancia, ya sabes, la toma de temperatura, cubrebocas, todo eso fue lo que nos llevó, creo yo, al éxito de este que fue el primer congreso ya de forma presencial en el 2021. Y también, gracias doctor, nos acompaña el doctor Francisco Corona Cruz, que decía al comienzo es el coordinador del Comité de Cáncer Torácico de la Sociedad Mexicana de Oncología, también cirujano oncólogo, especialista en oncología torácica, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, cirujano general por el Hospital General de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, cirujano oncólogo adscrito al Departamento de Cirugía de Tórax y Neumología del Instituto Nacional de Cancerología y investigador nacional nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2016. Doctor Corona, ¿por qué son importantes los congresos para los médicos? Los congresos médicos cumplen dos funciones. Uno, la educación médica continua, que es muy, muy importante para todos los que nos dedicamos a la medicina, y en áreas particularmente de mucho movimiento como la oncología, en la que pues hoy algo es cierto y mañana probablemente ya no es tan cierto, y en el que últimamente tenemos estrategias de tratamiento muy novedosas y que están cambiando de manera constante, pues sirve como un punto de reunión para condensar lo último del conocimiento en las áreas de oncología. Y la otra función, que pareciera poco relevante, es justo esta interacción que tú puedes tener con tus pares, no solo de tu institución o de tu pues de tu centro de trabajo, de tu lugar de origen, sino que puedes tener interacción con profesores o colegas de otras áreas del país o incluso de fuera del país, y en el que puedes lograr generar convenios de trabajo, convenios académicos, convenios de investigación, que es una parte muy muy importante y creo que es algo muy relevante para la oncología de nuestro país. Ok, entonces en este contexto en el que definitivamente sí son importantes los congresos para los médicos por las dos cosas que el doctor Corona nos señala, porque no sé cuántos documentos e investigaciones y avances se producen diariamente, al menos en oncología, no sé que en todas las áreas, y luego porque cada uno tiene una experiencia que debe compartir, es que ha sido tan interesante y vamos a profundizar más sobre esta experiencia de hacer primero este congreso híbrido con interacción y participación y luego este otro congreso virtual presencial en la ciudad de Monterrey. Vamos a un corte y regresamos a seguir platicando del 39 Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una otoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. Y hoy en Mundo Salud estamos platicando de oncología, que ha sido además uno de nuestros temas más frecuentes en estas emisiones y particularmente del Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y para ello nos acompañan hoy el doctor Héctor Martínez Said, presidente de la sociedad, y el doctor Francisco Corona. Y estábamos platicando antes del corte de la importancia que tienen los congresos médicos para los profesionales de la salud y de la ausencia de congresos durante estos ya casi 2 años de pandemia, y de cómo entonces, doctor, se atrevieron a innovar y hacer primero un congreso virtual con interacción y luego un congreso híbrido que además tuvo una participación notable, y eso pues los felicito. Pero bueno, también hubo otras cosas, ¿no?, muy muy novedosas en este Congreso de Oncología, ¿como cuáles?
Mira, básicamente el Congreso versó alrededor de 45 temáticas, obviamente incluidos todos los temas de acuerdo a los órganos, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer ginecológico, gastrointestinal, lo típico de siempre. Pero en estos últimos 2 congresos ha habido algunas innovaciones. Entre ellos, por ejemplo, damos pie a un grupo que llamamos Jóvenes en Oncología, en los cuales está destinado a aquellos médicos recién egresados que están apenas empezando su carrera en la oncología, y es un poco darles la oportunidad de guía y de mentoraje para que ellos puedan explotar todas sus capacidades, ¿no? Y obviamente eso redundar en un beneficio hacia los pacientes. 2, creamos también un módulo de mujeres en oncología, que es algo que sobre todo la parte femenina de la Sociedad Mexicana de Oncología, que aparte es la mayoría, veía como un faltante al Congreso. Y tanto el año pasado como este año pudimos discutir temas muy interesantes desde el punto de vista de nuestras mujeres, de cómo enfrentan sus carreras en la oncología, cómo podemos hacer más inclusivos en todas las sociedades, no solo la SMEO, y a su vez cómo poder integrarnos todos conjuntamente para el mejor resultado a un paciente. Y también hubo una parte con estudiantes de medicina, ¿no?, que el doctor Corona conoce muy bien. Doctor, justo nos decías antes de empezar el programa de la carencia que tiene la mayoría de los programas de medicina general en oncología, en donde incluso me contaban que el estudio de oncología es incluso opcional. Es correcto, y quizá poniendo un poquito más de contexto, si tomamos en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte tanto en adultos como en niños, pues uno esperaría que pues fuera un tema muy relevante en las escuelas de medicina, y lamentablemente muchos planes de estudio se han quedado un poquito rezagados en proporcionarle esas herramientas a los estudiantes de medicina. Nosotros abogamos mucho por el diagnóstico temprano, la referencia oportuna, insistimos en que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, ¿no? Lo repetimos una y otra vez, pero no ponemos atención que un enfermo con cáncer pues rara vez pues tiene síntomas y busca un especialista en oncología. Generalmente va con un médico general, un médico familiar o alguna otra especialidad. Y si ese médico no tiene las habilidades para sospechar cáncer o identificar un cáncer de manera oportuna, pues eso va a condicionar los retrasos en el tratamiento que ya sabemos y que eventualmente va a impactar negativamente en el paciente. Entonces, derivado de esto, pues planteamos con el doctor Martínez Said pues algunas estrategias para fomentar el conocimiento de la oncología en los estudiantes de medicina, que son como un target que de pronto se nos olvida. Y afortunadamente muchos estudiantes de diferentes universidades han tenido la iniciativa de formar grupos de interés. Afortunadamente hemos podido trabajar con el grupo de interés en oncología de la Universidad de Anáhuac, de la UNAM y de la Escuela Superior de Medicina. Y este año se hizo un congreso paralelo, un congreso pequeño en cuanto al tamaño del Congreso Nacional, pero que cubría los aspectos más importantes del diagnóstico oportuno de cáncer. Y algo que creo que hizo muy bien la mesa directiva, la presidencia del doctor Martínez Said, fue no solo hacer el Congreso, sino proporcionar becas para que los estudiantes pudieran asistir al Congreso, ver de primera mano a los profesores, tener esta interacción que ya comentábamos de pues, oye, a mí me interesa la oncología, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde lo puedo estudiar? O si me interesa la investigación, ¿a quién me puedo dirigir? ¿No? Y es algo que creo que es muy relevante para el país y que es importante que la SMEO pues no solo se dirige a los especialistas en oncología, sino a los estudiantes de pregrado. Qué interesante. Quiero regresar a platicar sobre ese tema y sobre la formación de los médicos generales y la relevancia de la oncología, pero quiero invitarlos primero a escuchar a mi querida Maribel Ramírez Coronel con esta cápsula que preparó para nosotros. ¿Qué pasa con los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad que están en todo el país y que no han sido
férreos defensores de los pacientes que atienden porque no han reclamado, exigido las terapias suficientes para los pacientes que normalmente son de gravedad que llegan a estos institutos. Estamos hablando que son 13 institutos nacionales de salud y 6 hospitales regionales de alta especialidad, todos integrados dentro de una red que está conformada dentro de la comisión coordinadora conocida como SINSAE por sus siglas, y que atienden en general a pacientes muy graves, pero casi todos atienden a pacientes con cáncer. Y ante el desabasto de oncológicos que ya va para 3 años en esta administración, realmente no han levantado la mano, no han exigido lo suficiente para cubrir a sus pacientes estos institutos. Son institutos en principio de primer nivel, reconocidos a nivel internacional, que hacen investigación, han hecho una gran labor histórica en este país. En el caso específicamente del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, está cumpliendo 50 años que verdaderamente significan una aportación invaluable a los pacientes de cáncer mexicanos, que muchos han sobrevivido gracias a su atención, a su amabilidad de los médicos, a su nivel de capacitación y de profesionalismo que tienen, o sea, eso se les reconoce, y de verdad hay reconocimiento internacional de estos institutos. Pero en el INCAN, ¿por qué no han levantado la voz? Hay casos de pacientes que de verdad llevan meses esperando su tratamiento y no logran recibirlo, como que se les escatima y se lo van estirando y se le van pasando el tiempo esperando que a ver qué pase con ese paciente, y pues en muchos casos están falleciendo. En casos de cáncer de mama, que ahorita es el mes del cáncer de mama, está quedando claro que están elevándose muchísimo las muertes por cáncer de mama. Ya conoceremos los números en el siguiente año, pero realmente ha sido sobre todo por falta de tratamiento oportuno. Entonces, estos institutos están haciendo un gran papel, pero requieren ser escuchados, porque por un lado el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que se supone es el responsable de consolidar las compras, ubicar la demanda y hacer las compras ahora junto con la UNOPS, el Organismo de Naciones Unidas, dice que sí compró todo para el 2021, que compró todo lo que le pidieron los institutos, pero entonces ¿cuánto pidieron? ¿Pidieron insuficiente? Hay muchas preguntas que están sin responder y que tendrían que dejar en claro tanto INSABI como el INSABI como la red de institutos nacionales de salud y de hospitales de alta especialidad. ¿Te has dado cuenta que tu hijo no responde cuando le llamas en forma constante o tiene un problema en su desarrollo del lenguaje? Probablemente tenga un problema auditivo. En Grupo de ASA podemos realizar la valoración desde recién nacidos hasta ancianos. En niños, a partir de los 2 años y medio, se realiza por medio de juego. Tenemos aquí el equipo para poderlos atender y en caso de necesitarlo, poder adaptar un auxiliar auditivo. Los esperamos. Muchas gracias a Maribel por sus siempre valiosos comentarios en salud pública. Y antes de la cápsula platicábamos con el doctor Corona de la importancia que tiene la formación en oncología en los médicos generales y que sin embargo está más que ausente en los programas de capacitación. ¿Cómo fue la reacción de los médicos, de los estudiantes de medicina? Me contaban que sumaron algunas sociedades de estudiantes. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes de esa experiencia, doctor? Creo que lo más importante es darnos cuenta que les interesa. O sea, a los estudiantes de medicina les interesa empaparse de la oncología. Yo soy orgullosamente egresado de la UNAM, pero la oncología era una materia optativa, es decir, podías tomarla o no. Entonces, sigue siendo optativa hasta la fecha y creo que no debería de ser así. Creo que para los estudiantes eso es una gran experiencia. Como te decía hace ratito, hubo oportunidad de interactuar con ellos, se lograron muchas colaboraciones, hemos logrado integrarlos a programas de investigación para que se empapen un poquito de lo que es justo esta área de la medicina, y muchos de ellos pues ahorita están súper interesados en hacer estancias en los diferentes centros de cáncer del país para empaparse un poquito más en esa disciplina. Pero creo que el principal aprendizaje para nosotros es que les interesa y deberíamos de empujar un poquito más hacia esa área de la educación. Entonces, se fueron con los estudiantes de pregrado de medicina a hablarles de oncología dentro del Congreso, que normalmente estaba hecho para los expertos en oncología, ¿no? Aparte fue una relación muy horizontal, porque desde el diseño del curso
nos sentábamos con ellos y ellos nos decían, a ver, espérense, ya se están yendo muy arriba, queremos esto porque lo que vivimos en las escuelas de medicina, lo que vivimos en el servicio social, o estos médicos de primer contacto, que tú sabes que son los que atienden la gran mayoría de nuestra medicina de primer contacto, decían, a ver, espérenme, no, a mí lo que me interesa es esto. Entonces fue una relación muy horizontal, muy enriquecedora en ambos sentidos, y creo que eso fue la clave para que fuera un éxito esto. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos estudiantes alcanzaron? Pues mira, alrededor, en el sitio estuvieron alrededor de 100, y conectados se dieron alrededor de unas 400, 500 becas, más o menos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y entonces, bueno, decía yo, fueron por los estudiantes de pregrado en medicina, pero además me contabas al comienzo también por los recién egresados de oncología. Exacto. En este grupo de jóvenes en oncología se hicieron, tanto el año pasado como en estos congresos, digamos, innovadores, este grupo de jóvenes en oncología donde con profesores extranjeros y nacionales, se daba la temática desde cómo desarrollarse, cómo buscar empleo, cómo tratar de desarrollar investigación desde sus puntos, el mentoraje con ciertos personajes icónicos tanto internacionales como nacionales que podían pues conocerlos, llegar a sus servicios, ¿no? Incluido el de tórax, el del Hospital General de México en el 20 de noviembre, en otros hospitales en Monterrey, en Guadalajara. Entonces se hizo toda esta red de trabajo, ¿no? Networking entre estos recién egresados y quienes ya llevamos cierto camino ya en la oncología, ¿no? Y eso estuvo muy bonito. ¿Cuántos oncólogos egresan anualmente de las diferentes escuelas en el país? Mira, no tengo el dato exacto, pero depende también de la especialidad que estemos hablando. En oncología básicamente hablamos de 3 especialistas básicos, digamos, que somos los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos y los radiooncólogos. Amén de ellos 3, tienes que ver todos los cursos que están relacionados, como es de subespecialidades, patología oncológica, imagen oncológica, algología, cuidados paliativos, oncólogos pediatras, ginecólogos oncólogos, en fin, todos ellos. No tengo el dato exacto, pero deben de estar en alrededor de unos 150 por año, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Tenemos suficientes oncólogos en el país? Pues tenemos, creo que tenemos un déficit de todas las especialidades médicas y sobre todo mal distribuidos, ¿no? La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara acaparan no solo los oncólogos, sino todos los especialistas médicos. Y hacia allá era uno de los objetivos para trabajar con la parte de escuelas de medicina, es que vean que la oncología, digo, hablando un poco ya en el sentido médico, es una muy buena especialidad para realizar, es una especialidad que te retroalimenta mucho como médico y que puedes hacer muchas cosas por el país. Y que, como decía el doctor Corona, es la segunda causa de muerte en el país y las estadísticas no nos dicen que las cosas van a cambiar. Sí, lejos de mejorar la perspectiva que tiene la Organización Mundial de la Salud, que a través de una iniciativa que se denomina Globocan, que es la que se encarga de más o menos ordenar las estadísticas de cáncer en el mundo, proyecta que lejos de disminuir los casos de cáncer, al menos en nuestro país y en América Latina, se espera que se incrementen, lamentablemente. Wow. ¿Cuáles, doctor, serían las conclusiones de ese ejercicio con los estudiantes de medicina y luego con los recién egresados de oncología? ¿Cuál es la temperatura que toman de la formación de los médicos en el país? Pues mira, los vimos con mucho interés. Como decía el doctor Corona, lo más importante nos dimos cuenta es que les interesa mucho, ¿no? Ellos, a diferencia de los programas, por no decir las personas, ven en la oncología una necesidad básica del país y es hacia lo que le está apostando la sociedad. Ya lo pusimos en el discurso, ahorita tenemos el resultado inmediato, seguramente con el paso del tiempo veremos cómo podemos ir mejorando y cómo podemos ir ya haciendo una caja de resonancia mucho mayor. Doctor, tus conclusiones. Creo que estos 2 congresos fueron muy innovadores.
recordar un poquito lo que comentaba de jóvenes en oncología, se buscaron temas que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que me los platicaran cuando recién egresas, ¿no? Y creo que es una iniciativa muy buena porque, digo, pues tú puedes salir como el mejor especialista en oncología, pero a veces pues no sabes cómo buscar empleo, cómo empezar un proyecto de investigación. Ahora con lo del social media, el año pasado hubo una ponencia muy buena de una oncóloga médica que es así famosísima en redes sociales y que le transmitió a los jóvenes pues esas herramientas para darse a conocer en social media. Y creo que estas innovaciones, lejos de dirigirse a los super expertos y a lo de siempre, que es muy relevante, pero vamos, creo que esta apertura que se tuvo le proporcionó pues un mayor impacto a los dos congresos. Pues como pueden notar, apenas si arrancamos a platicar de todo lo que pasó en el Congreso Nacional de Oncología y el 8º Congreso Internacional de Oncología en la ciudad de Monterrey, liderado por la Sociedad Mexicana de Oncología. Así que por favor no se pierdan la segunda parte de este especial dedicado a la oncología, al Congreso y a todo lo que los oncólogos hacen año tras año en nuestro país. Así que nos vemos la próxima semana para la segunda parte de este programa. Yo soy Juana Ramírez. Por favor, cuídense. Seguimos en pandemia. Mundo Ejecutivo presentó